Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado, que en el ejercicio de nuestro derecho natural, ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América. Al así hacerlo, declaramos que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña, que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado por debajo de los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas. Y queremos exiliar a la gente que no se puede vacunar o no quiere o tiene creencias que confligen. Bueno, que consideramos factores determinantes en nuestra vida, la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas. La lealtad a los postulados de la Constitución Federal. La convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano. El afán por la educación. La fe en la justicia. La devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica. La fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos. Y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios. Y ahora, ¿qué piensas sobre los fundamentos, valores y principios que sirven de base a nuestro gobierno? Si algo miras es que el pueblo puertorriqueño se caracteriza por ser totalmente inclusivo. No permitas que ideas distintas nos dividan. Una cosa es que tengamos posiciones diferentes sobre un mismo tema y otra cosa es que adoptemos una posición separatista, donde todos nos estimamos por igual. De ahí que parta de una democracia participativa donde el pueblo es soberano y la mayoría comparte los principios que nos caracterizan como pueblo, lo cual debe guiar a los funcionarios electos en su desempeño. De esa manera, tú eres una pieza clave para que nuestro gobierno funcione de manera efectiva. Yo te recomiendo que puedas repasar los programas anteriores para una discusión más detenida sobre ese aspecto. Lo que no puedo dejar de pasar es ese pensamiento inmediato que el gobierno y la fe no mezclan. Yo estoy convencida que están más bien entrelazados, porque de Dios surge la idea de la familia, del trabajo y del gobierno. Y si quieres conocer más a fondo sobre esto, tienes que ver la primera edición de tu programa Puerto Rico se puede por YouTube o entrando a la página de blessing.fm de Facebook. Como ya leímos, como factor determinante en nuestra vida y gobierno, figura la lealtad a los postulados de la Constitución Federal. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que el licenciado David Ramos Pagán? Le voy a contar un poquito de él para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada. El licenciado se convirtió a Cristo mientras servía en el United States Air Force, así que es posible ser militar, ser cristiano y encontrar allá a Cristo. Ejerce como licenciado desde el 1996 en Puerto Rico. Está admitido en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, en el primer circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, en el Tribunal Federal del Distrito de Connecticut, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es aliado de Alliance Defending Freedom desde el 2001. Así que, licenciado, la semana pasada estuviste compartiendo con nosotros de dónde surgen los postulados de la Constitución Federal. Me gustaría que pudieras repasar ese fundamento y partir de ahí la discusión de su importancia para nosotros en Puerto Rico. Muy bien. Para entrar a estudiar la Constitución Federal, la Constitución de los Estados Unidos, lo primero
que tenemos que reconocer es que antes de que existiera la Constitución Federal, se había redactado la Declaración de Independencia que habíamos establecido y mencionado la vez pasada, que el nombre completo de esta Declaración de Independencia, lo que en inglés le llaman The Declaration of Independence of the United States, el nombre completo es la Declaración Unánime de los 13 Estados Unidos de América, la cual de los primeros párrafos en el cual se basa esta Declaración de Independencia fue cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho. Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. O sea, este documento histórico y que fue el certificado de nacimiento de la gran nación de los Estados Unidos, ya comienza dejando entrever y poniendo como un hecho firme es que la ley de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza es de donde provienen nuestros derechos inalienables que nadie nos puede quitar. ¿No vienen del gobierno? El gobierno no da esos derechos. Esos derechos ya los teníamos. ¿Por qué? Porque Dios nos los había dado. Las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza. Esa frase, para el momento histórico en que se estaba redactando esta pieza histórica, a lo que se refería era a la palabra de Dios y al Dios de la naturaleza. No es lo que se expresa hoy día acerca de la naturaleza y la madre naturaleza, no. La madre naturaleza no existe. Lo que existe es el Padre creador de la naturaleza, de donde provienen nuestros derechos naturales. Y la Constitución, habíamos establecido que para interpretarla, para entender la Constitución Federal de los Estados Unidos, hay que leerla a la luz de la Declaración de Independencia. No se puede tomar aparte. No se pueden divorciar esos dos. No se pueden divorciar. Uno no existe sin el otro porque la Declaración de Independencia es el preámbulo de la Constitución Federal. Disculpa un momento, licenciado. Luis Omar, si pudiéramos compartir dentro de la transmisión en vivo el texto que el licenciado citó con relación a de dónde surgen nuestros derechos, ¿verdad? Conforme a la Constitución, lo tenemos en inglés y la traducción en español para beneficio de usted. Así que, mire, yo les voy a dar exámenes, más vale que usted esté estudiando toda esta semana y el licenciado es el que va a corregir. Ok, puedes continuar. Muy bien. Sigo, ¿verdad? Seguro. Okay. Ahora, dentro del cuerpo de la Constitución Federal, es importante ver el primer párrafo con el cual comienza. Y déjame recordarle, el padre y el que redactó, el arquitecto de la Constitución fue quien después vino a ser el cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison. Un hombre grande, de grandes pensamientos, que solo medía 4 pies con 8 pulgadas, pero la impresión que dejó, el legado que dejó para la gran nación americana, como lo fue la Declaración de Independencia y la Constitución. Y en su primer párrafo dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una nación más perfecta. Fíjese cómo lo dice, no dice una nación perfecta, es más perfecta, porque ya desde antes de redactar la Constitución ya se consideraba una nación perfecta. Pero para mejorar, una versión mejorada de lo que era los nuevos 13 estados que se habían liberado como colonia de Inglaterra,
se mejoraron aquí. Y dice, una nación más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad. Estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Ahora, quiero que entiendan, no es que la Constitución nos está dando unos derechos, sino que está reforzando los derechos que ya tenemos, aquellos derechos inalienables que el Dios de la naturaleza nos había ya otorgado. O sea, es como un reconocimiento. Un reconocimiento. Y a la vez, la Constitución lo que va a establecer es poniéndole frenos y restricciones al gobierno para no disminuir esos derechos que ya se estaban reconociendo como que ya lo teníamos. O sea, eso es la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a repasar eso un momentito, David, porque hay gente que se conecta hoy de momento por primera vez y todo esto le es un poco difícil de procesar. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos unos derechos que surgen de nuestra mera existencia. Correcto. Y que esos derechos son dados por el Dios creador, ¿verdad? Que nos hizo. Eso es así. No es que nosotros estamos estableciendo una religión. Lo que estamos diciendo es que cuando las 13 colonias unánimemente aprobaron la visión para establecer la nación americana, ellas dijeron, esto es lo primero que nosotros tenemos que reconocer y partir de ahí. Partiendo de esa realidad, entonces vamos a establecer cuáles son los límites que tiene el gobierno al ejercer la autoridad limitada que nosotros los individuos le vamos a dar en pro del bienestar general. Y si usted compara cuando lee el licenciado David Ramos ese primer párrafo de la Constitución de Estados Unidos, se parece también al primer párrafo del preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde nos habla de la búsqueda del bienestar general y de asegurar que esto sea lo mejor, no solamente para los que estaban en ese momento aprobando esa Constitución, sino también de las generaciones por venir. Eso es así. Eso es así. Licenciado. Ok, entrando a estudiar y a reconocer los postulados de la Constitución Federal, déjeme decirle y mencionarle más o menos un resumen de lo que contiene la Constitución de los Estados Unidos. Consiste de 7 artículos y a la vez tiene 27 enmiendas. Ok, de esas 27 enmiendas, debo decir de que una de ellas fue eliminada. Estamos hablando de la enmienda número 18 que había establecido el gobierno de los Estados Unidos en el 1919 una prohibición en cuanto a las bebidas alcohólicas. Estaba prohibido tomar. ¿Por qué? Porque sabían que hacía daño al ser humano. Y posteriormente, en el 1933, bajo el liderato del presidente Franklin Delano Roosevelt, ya que el país estaba enfrentando una quiebra económica a nivel nacional, entendían de que, mira, vamos a liberar el uso de las bebidas embriagantes para sacar arbitrios, contribuciones, impuestos y así mejorar la economía nacional. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Que posteriormente, 2 años después, en el 1935, adivina qué organización vino a la existencia 2 años después de liberar y permitir el uso de las bebidas embriagantes en los Estados Unidos. Pues yo no puedo adivinar, pero de verdad que ni siquiera me imagino, no sé, la Asociación de Productores de Alcohol, algo así. Nada más y nada menos que Alcohólicos Anónimos, en el 1935, justamente 2 años después de la enmienda 21, que fue en el 1933. Espérate un momento, licenciado. Lo que tú no estás diciendo es que antes de surgir esta liberación para el consumo de alcohol, no había como una problemática reconocida a nivel nacional. No es que no había una problemática, lo que me parece es que si no había surgido todavía la entidad, es porque no se había propagado de tal manera que hiciera necesaria su existencia. Eso es así.
Porque los ciudadanos, al ver que ya era legal, dicen, bueno, cuando el gobierno lo permite y permite su venta y no impide su uso, pues es que debe ser saludable, no debe haber nada malo con ello. Pero esto lo que hizo fue crear una nueva generación de alcohólicos, personas dependientes al alcohol, y por eso es que hubo la necesidad de empezar y organizar a la organización que hoy día conocemos como Alcohólicos Anónimos. En el 1935, justamente 2 años después de esa enmienda. Aunque nosotros no nos vamos a cifrar, ¿verdad?, en esa discusión, me parece interesante considerar que en Puerto Rico, distinto al gobierno federal, aquí se ha permitido, es que no puedo evitar pensar en esto, se ha permitido el consumo de la marihuana y yo no sé cuántos dispensarios, qué cantidad de dispensarios hay ahora mismo en Puerto Rico. Sería interesante uno mirar cómo se ha afectado la salud, aunque la justificación es que esto va a promover la salud. Me llama la atención que igualmente se pretendió establecer esta posibilidad porque estábamos en un problema económico. Y me dices que cuando se consideró la legalización del alcohol era porque había una quiebra económica. Realmente eso lo único que hizo fue crear un problema de salud a nivel público que es mayor. Ahora nosotros sería bueno que miráramos qué está pasando. Leí un artículo antier que decía que en Puerto Rico, a causa de ese consumo de cannabis, se había empezado a disparar los casos de esquizofrenia. No he estudiado a fondo, ¿verdad?, este aspecto, solamente lo menciono porque me llamó la atención, lo recordé cuando el licenciado nos está trayendo esta información. Ahora bien, en cuanto a la primera enmienda de los Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué dispone esa primera enmienda? Porque si hablamos de la Constitución que está dirigida a buscar lo que es mejor para todo el mundo, pues lo menos que uno espera es que en la primera enmienda tenga que existir algo que es de fundamento y base. Bueno, es interesante que al momento que estaban redactando la Carta de Derecho, que vienen siendo las primeras 10 enmiendas de la Constitución, lo que hoy día conocemos como la primera enmienda, en realidad era la tercera enmienda, pero que empezaron a haber debates y establecer de que la religión era algo bien importante en la vida de los seres humanos, y por eso es que eliminaron las 2 primeras y dejaron esta, que conocemos como la primera enmienda hoy día, como una de las más importantes en la sociedad, tanto americana como en Puerto Rico. Qué importante es eso que mencionas, porque lo que de momento pensé fue que a lo mejor era la primera enmienda porque así desde su borrador inicial estaba establecido. No. Y acabo de aprender, ¿ves? Yo también, a mí me van a tener que dar examen también. Yo también acabo de aprender en esta mañana, en esta hora, que la primera enmienda no fue la que en su origen figurara como tal en el borrador. Sin embargo, lo que decimos es que después de una discusión pensada, acuérdese que esto se estableció después de un proceso. Ellos entendieron entonces que esa era el fundamento, ¿verdad? Era fundamentar la capacidad de creer o no creer. Y nosotros en Puerto Rico estamos diciendo que para nosotros es un factor determinante la lealtad a los postulados de la Constitución Federal, y este es el primer postulado que surge. Es correcto. Y la primera enmienda expresa de la siguiente forma: el Congreso no legislará, o sea, no hará leyes respecto al establecimiento de religión alguna, o como tampoco la prohibición, no prohibirá el libre ejercicio de la misma. En otras palabras, el gobierno no puede decir, ok, de ahora en adelante todo el mundo va a adoptar esta religión. La religión de por decirlo así, el gobierno es el que manda. O algo así. Estoy exagerando. Okay. Bueno, pero no estamos muy lejos de la verdad. No, perdóname, eso no está muy lejos. El gobernismo podríamos ponerle así para que suene como una religión, ¿verdad? El gobernismo, que es que el gobierno decide qué tú vas a decir, qué tú vas a pensar y cómo te vas a comportar. Eso es así. Ok.
Y también que el gobierno no podrá impedir el libre ejercicio al culto a la persona practicar una religión. Otra prohibición en esa primera enmienda, por eso es que le llaman Carta de Derechos, porque no es que la Constitución nos esté otorgando derechos, sino está poniendo esos frenos, prohibiciones al gobierno para no impedir estos derechos que ya teníamos desde antes de la Constitución. Sí, eso es casi como un memorando de notificación al gobierno. Estos Claro. son los derechos tú no puedes infringir ninguno de estos derechos. Sí, y no es como muchas personas piensan que esta primera enmienda es para proteger al gobierno de la iglesia. No, al revés, es para proteger a la iglesia del gobierno. También dice, o que coarte, otra restricción al gobierno es que no podrá coartar la libertad de expresión o de prensa, ni coartará el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. Fíjese lo que dije, pacíficamente. O sea que si nosotros nos vamos a reunir por ahí para alterarle la paz a medio mundo, por decir así, ¿verdad? Pueblerinamente, el gobierno entonces sí podría intervenir con nosotros. ¿Estoy correcta? Correcto. Porque el derecho que tenemos es a reunirnos pacíficamente. ¿Y por qué dice eso? Porque mis derechos terminan donde comienza el derecho de mi prójimo. Ama a tu prójimo. Por eso es que no debo ir a alterarle la paz al otro, a destruirle su propiedad, a tirarle piedras, a quemarle, a regar grafiti por sus paredes, devaluar su propiedad. Y después decir que es libertad de expresión. Claro. Ay, yo creo que nos tenemos que ir a una pausa, ¿verdad que sí? Bueno, y usted sabe, no se puede quitar de esta sintonía. Nosotros pausamos y regresamos con su programa Puerto Rico se puede. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.